Primer domingo de Cuaresma. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Como no comió nada en aquellos días, al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre. El diablo lo llevó luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. Así que si me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió: Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: Está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en el primer domingo de Cuaresma. Hemos comenzado el miércoles pasado con el miércoles de ceniza, un tiempo fuerte dentro de la liturgia, tiempo de Cuaresma, 40 días que nos preparan para vivir más profundamente el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. La Iglesia se inspira en esta práctica de 40 días en este texto de las tentaciones de Jesús en el desierto. Jesús, después de ser bautizado en el Jordán, es conducido por el Espíritu Santo al desierto. Y es importante que también nosotros seamos dóciles a las mociones del Espíritu, que nos dejemos conducir por el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad y que tiene la misión de santificar. Aparece hoy el desierto, aunque aquí en las tentaciones de Jesús en el desierto, pues nos imaginamos el desierto geográfico, real, concreto, el desierto de Judea. Pues también en nuestra vida espiritual experimentamos desiertos. En nuestra vida espiritual muchas veces nos sentimos como en el desierto, en aridez, en soledad. El desierto genera inseguridad. Y por eso allí aparece la tentación también en ese desierto. Pero al mismo tiempo el desierto, si lo sabemos aprovechar, si podemos canalizar, somos capaces de canalizar esa experiencia interior, pues también es un lugar privilegiado para el encuentro personal con el Señor. De hecho, Jesús se va al desierto para prepararse en ayuno y en oración durante 40 días antes de iniciar su ministerio. Allí en el desierto Jesús es tentado. Dice la palabra del Señor que después de haber ayunado durante 40 días sintió hambre. Y por eso el demonio viene a tentar por la debilidad, por el momento más frágil. Si Jesús en ese momento tenía hambre, pues esa primera tentación fue una tentación fuerte.
si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes, esta piedra se convierta en pan. El demonio es astuto y conoce nuestra fragilidad. A una persona que tenga problemas de alcohol, el demonio lo tienta por el alcohol. A alguien que sea sobrio, abstemio, que no tenga problemas con el alcohol, pues el demonio sabe que pierde el tiempo tratando de tentarlo por ahí. Si es una persona que tiene problemas afectivos, pues el demonio la tentará también en su afectividad. Si le gusta el poder, si le gusta el dinero, pues por ahí el demonio se irá metiendo. Pero la grandeza es que con Jesús no pudo. Recordemos nosotros que Jesús se hizo igual a nosotros en todo menos en el pecado. Pero fue tentado. Y no solamente fue tentado al comienzo del ministerio, sino que en distintos momentos de su vida será tentado. Por ejemplo, en el huerto de los olivos, cuando Jesús ora al Padre diciendo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús experimentó el miedo desde esa dimensión humana también, el miedo a la muerte, pero fue obediente, asumió ese proyecto del Padre, la voluntad del Padre. El mismo Pedro, en un momento determinado, cuando Jesús le hace a los discípulos el segundo anuncio de la pasión, Pedro se lo lleva a un lugar aparte y le dice: Señor, Señor, pero eso a ti no te puede pasar. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos son como los de los hombres y no como los de Dios. Es decir, que en ese momento Pedro se convertía en piedra de tropiezo para Jesús, porque en otras palabras le estaba diciendo que no asumiera ese sufrimiento, que era posible liberarse de ese sufrimiento, que a él no le podía pasar eso. Y en la vida nuestra también vamos experimentando muchos momentos de tentación en distintos niveles, en distintas áreas de nuestra vida. Por eso es importante que estemos fortalecidos en la experiencia de la oración. Y Jesús, para responder a la tentación, es decir, para responder al demonio, para no caer en la tentación, Jesús acudía a la palabra. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo hemos escuchado también en la palabra de Dios. Entonces, qué especial que también en nuestra vida nosotros nos podamos proteger con la armadura de la palabra de Dios. Si meditamos con frecuencia la Sagrada Escritura, si dejamos que esa palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, pues esa palabra vendrá en nuestro auxilio para protegernos también en los momentos de tribulación. Jesús acude a la palabra. Y el demonio entonces, al ver que no puede tentar a Jesús con esta primera tentación, lo lleva a una parte alta, a una montaña, y le muestra todos los reinos de la tierra, todo lo que podía verse desde allí. Y le dice: todo esto me ha sido entregado y yo se lo doy a quien quiero. Si te postras y me adoras. El demonio, el diablo, quiere ser adorado. Esa es la rabia que él tiene, porque no soporta que Dios sea adorado. Y por eso cuando nosotros oramos, el demonio busca por todos los medios distraernos, alejarnos del encuentro personal con el Señor. Y cuando dice: todo me ha sido entregado y yo lo doy a quien quiero, recordemos que Jesús dice también en otro momento de la palabra que el príncipe de este mundo es el demonio. Mientras que Jesús, hablando de sí mismo, dice: mi reino no es de este mundo. Por eso un seguidor de Jesús no puede buscar honores, no puede buscar poder, no puede buscar tantos privilegios o privilegios en este mundo, sino que al contrario, el que quiera servir, hace ser el primero, que sea el último de todos. El reino que Jesús nos ofrece no es el reino del poder, sino el reino de la abnegación, del sufrimiento, pero sabiendo que tenemos puesta la mirada en la vida eterna. Y vemos al mundo cómo se postra
ante el mal, ante el maligno. Vemos tanta gente ambiciosa que busca el poder, que busca la riqueza, que viven vidas extravagantes, que viven en el egoísmo, que no comparten. Pues son personas que se postran ante el demonio, que son los propios dioses que también se van creando en su caminar. Y viene la respuesta de Jesús ante esa segunda tentación. Está escrito: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Pidámosle hoy al Señor que nosotros seamos capaces de reconocerlo solo a Él, que podamos quitar de nuestra vida todo aquello que nos esclaviza, todo aquello que sin aceptarlo de pronto en nuestro corazón o con nuestros labios, porque decimos que adoramos a un solo Dios, al único Dios. Sin embargo, en muchas actitudes nuestras somos esclavos y tenemos tantos ídolos. Pidámosle hoy al Señor que solo lo adoremos a Él. Y viene la tercera tentación cuando lo lleva a la parte alta del templo, al pináculo del templo, y le dice: lánzate de aquí abajo, porque está escrito que el Señor mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en la piedra. Qué curioso que el demonio conoce la Sagrada Escritura. De hecho, el diablo le está citando el Salmo 90, que es el mismo salmo que hemos proclamado hoy en la liturgia de la Santa Misa. El demonio le cita la Escritura. ¿Eso qué quiere decir? Que sabernos de memoria la Biblia, sabernos muchos versículos de memoria, pasajes completos, no es garantía de salvación. El demonio sabe textos de la Escritura, pero la diferencia es que no cree en esa palabra y no deja que esa palabra, que es palabra de Dios, gobierne su vida. Por eso es un ángel rebelde, es un ángel lleno de odio, no cabe ninguna traza de amor en su corazón. Por eso pidámosle al Señor que nosotros seamos capaces de dejarnos transformar por la palabra, que le creamos a su palabra, que esa palabra transforma vidas, transforma corazones. Muchos dirán al final: Señor, pero hemos predicado en las plazas, en tu nombre, hemos hecho milagros, hemos expulsado demonios, hemos comido juntos, hemos cenado juntos. Y el Señor dirá: no los conozco. Por eso pidámosle al Señor hoy que seamos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos, de que esa palabra primero toque nuestra vida para que nosotros también la podamos anunciar a los demás. Y termina el Evangelio diciéndonos que el demonio se alejó hasta el tiempo propicio, hasta otra ocasión. Y como les decía al comienzo, pues aparecerán otros momentos en los que va a tentar al Señor. También en nuestra vida sabemos que llegarán momentos de tentación fuertes, pero si estamos unidos a Él en la oración, tenemos ya ganada la victoria. Una bendición para todos, hermanos.